Este video va a ser de cómo me acerqué más a Dios, de mi conversión, y quiero contarles esta historia para que me conozcan más y sepan mi historia y qué fue lo que me llevó a amar a Dios. Bueno, para comenzar, yo nací siendo católico. Mis dos padres son católicos y nos trataron de inculcar lo mejor que pudieron en la fe. Pero antes, como no había redes sociales, no había YouTube, no había nada de eso, hicieron lo mejor con lo que sabían. No sabían tanto la fe, como dije, eran católicos, eran practicantes, pero no eran tan devotos y trataron de hacer lo mejor que pudieron con nosotros. Me recuerdo que mi papá, una cosa que nos hacía a nosotros, a mí, a mis hermanos, era rezar el rosario a fuerzas si es que queríamos salir. Nosotros éramos bien vagos. Nosotros nos gustaba estar afuera con nuestros amigos, jugando canicas, soccer, lo que sea. Pero mi papá siempre decía, no van a salir hasta que recen un rosario, en familia. Y siempre nos hacía eso. Era mínimo una vez a la semana que rezábamos en familia. Y eso es bien poderoso. Más adelante voy a estar hablando de eso, pero eso era una cosa que mi papá hacía con nosotros. Era rezar el rosario en familia. Y a nosotros no nos gustaba, ¿eh? No creas que a nosotros estábamos como que, sí, eso. No, nosotros estábamos enojados. Dios te salve María, Dios te salve María. Nosotros no nos gustaba. Y siendo honesto, la verdad, a mí no me gustaba la iglesia, la fe de chiquito, pues a qué niño, ¿verdad? Bueno, en excepción de santos que están en otro nivel. Pero yo cuando estaba pequeño, me recuerdo muy bien que un día mi tía me preguntó, oye Sergio, ¿te gusta ir a misa? Y yo dije, no, no, hasta creo que llegué a decir que odiaba ir a misa, porque la verdad no me gusta. Y estoy seguro que no soy el único, estoy casi seguro que tú y todos los niños no nos gustaba de pequeños. ¿Y por qué? Porque pues estás sentado, no entiendes, no tienes el conocimiento y estás aburrido. Y bueno, esa era mi juventud, como dije, no, mi papá nos trataron de inculcar lo mejor que podían, pero como dije también, no sabían muchos o no nos enseñaron tan bien, pero era porque no sabían ellos tampoco. Y ahora quiero hablar de ya cuando crecí. Después de graduarme de high school, ya estaba todo esto de Instagram, de las redes sociales. Y me recuerdo que yo veía como a gente que subía fotos en Instagram y que podían viajar alrededor del mundo y que hacían esto. Y yo caí en esa cosa de tratar de ser famoso y tomarme fotos y poner puras tontadas en las redes sociales, nomás para un like, para que gente me siga. Y fue algo bien, la verdad, algo bien tonto. Hasta me recuerdo que empecé a tomar fotos sin camisa. Yo hago ejercicio, como que dije, esto me va a dar muchos likes. Y me tomaba fotos sin camisa. La verdad que muy tonto. Hasta me avergüenza decirlo. Y sí, empecé a tomar fotos. Me recuerdo que hasta iba a la iglesia a tomarme fotos porque allí casi nunca había gente. Y decía, sí, ¿sabes qué? Déjame irme a la iglesia a tomarme fotos. Y ahora qué raro porque antes iba a la iglesia nomás para tomarme fotos, pero ahora voy a la iglesia no por fotos, sino porque me encanta estar allí, como Dios trabaja. Otra cosa también de las fotos es que lamentablemente cuando empiezas a poner fotos y cosas tontas en las redes sociales, cuando empiezas a hacer cosas nomás para ganar un like o para que la gente te siga, empiezas a caer en la trampa de hacer cosas que otra gente está haciendo, que están agarrando muchos likes, para que tú también, aunque tú a lo mejor no pienses que está moralmente bien, pero lo haces. Y es a lo que voy, como
Cuando yo tomé fotos de mí sin camisa, yo sabía porque vi a otra gente que tenía six-pack y ponía fotos y agarraba muchos likes. Y dije, yo también déjame hacer eso. Y como dije, lo hice y haciéndolo hice que muchas mujeres pecaran. Y a lo que me refiero es que a veces mujeres me mandaban fotos de ellas encueradas y era por mi culpa, por el contenido que yo estaba poniendo y literalmente es muy muy mal y es algo que hoy los jóvenes se tienen que cuidar de no caer en la trampa de no, yo quiero hacerme famoso, quiero que la gente me conozca. Muy muy tonto, la verdad. Y me recuerdo también cuando comenzó TikTok, que es otra cosa. Creo que allí hice peor cosas, la verdad. TikTok, mucha gente estaba creciendo, pum, 100,000 visitas, 100,000 likes, lo que sea. Y me recuerdo que había gente que, no, me da cosa decirlo. Había gente que subía contenido así casi como Magic Mike, si es que bailan y hacen cosas. Literalmente hasta yo llegué un día, creo que subí un video así y qué vergüenza la verdad. Ahora que lo pienso me da tanta vergüenza decirlo, pero si lo estoy diciendo es para que vean que, pues si uno no viene no siempre amé a Dios, ¿sí me entiendes? También tuve mis problemas y sí, como dije, puse cosas bien tontas en las redes sociales, cosas que me arrepiento, pero pues ya se hicieron, uno crece. Y me recuerdo también cuando hacía esos bailecitos que no tontos, había siempre una imagen de María allí que tenemos todavía aquí en la casa y me recuerdo cada vez que bailaba hasta me daba cosa ver a la imagen de mi madre porque decía, ay caray, como que yo sabía dentro de mí que estaba haciendo mal. Y la mayoría de nosotros sabemos cuando estamos haciendo algo mal, lo sentimos adentro. Y así es como yo me sentí. Ni siquiera la quería ver porque decía, ay, ay, ay. Ni siquiera quería estar cerca de allí. Porque pues uno sabe que está haciendo mal. Y para acabar con mi juventud, como dije, crecí en una familia católica. Nunca, eso sí, nunca me desvié tan mal. Nunca caí en drogas. Sí tomé, obviamente. Fui a fiestas, pero nunca me desvié tan mal. Siempre estuve, bueno, no acercado a Dios, pero siempre tuve morales y eso es gracias a mis padres, porque mi papá era estricto y era de que nos pegaba. Si hacíamos cosas malas, nos pegaba. Y por eso yo creo que es bueno hoy que a los niños, pues seas estricto con ellos. A lo mejor no necesariamente que les pegues, pero que seas estricto porque les ayudan. A mí me ayudó mucho. Si todos mis hermanos salimos bien y no tenemos vicios, es por mi papá, y mi mamá obviamente, porque nos educaron y nos pusieron ese temor también de que si haces cosas malas, me la vas a pagar. Y es una cosa que hoy no se ve también con los jóvenes. Hoy los niños dicen malas palabras a sus padres, de lo que sean, no están educados. Pero bueno, ya para seguir a ese tema, quiero hablar de mi conversión. Como dije, en ese entonces en mi juventud no estaba cerca a Dios. No me gustaba ir a misa, si iba, nomás era porque tenía que ir con mis padres, pero que no me gustaba tan sencillo. Ya me había graduado de high school y todavía no me gustaba. Pero todo cambió en 2019, cuando yo tenía 20 años, apenas los había cumplido ese mes de abril y todo cambió en mi fe cuando mi primo murió a los 19 años y él murió literalmente estuvo en el mal lugar al mal tiempo. Él fue un joven muy, muy bueno. No tenía vicios, no tomaba, le gustaba mucho el fútbol. Me recuerdo cada vez que comíamos juntos,
siempre lo veía a él que se hacía la señal de la cruz y oraba antes de comer, algo que yo ni hacía, pero lo veía y decía, caray, yo ni lo hacía, yo decía, "Nah, pues yo tengo hambre, yo nomás como", pero lo veía que él hacía eso y la verdad, un joven muy, muy puro y muy bueno. Y para contarles la historia, cómo murió, yo vivo en El Paso, Texas, es frontera con Ciudad de México. Yo vivo en Estados Unidos, pero México está pasando literalmente millas. Y mucha gente lo que hace aquí en El Paso es que ellos viven en Juárez, pero trabajan en El Paso y luego se van para allá con el dinero. Muy inteligente eso porque te ahorras y pues tienes más dinero al final. Y mi primo aquí trabajaba en El Paso, también vivía aquí con su padre, pero también tiene otra casa en Juárez con su madre. Y me recuerdo que ese día iba a ir a trabajar, pero antes de ir a trabajar estaba muy greñudo como yo casi ahorita. Y fue a cortarse el pelo, pero dijo, ¿sabes qué? Voy a ir a visitar a mi madre y también voy a cortarme el pelo. Y no me sé la historia tan bien, pero por lo que he oído es que él fue a un barbershop donde cortan pelo, a un lugar primero, creo que estaba muy lleno. Después se fue a otro y ya había cerrado. Fue a otro y creo que ya están a punto de cerrar. So él decidió irse otra vez al primero donde estaba muy lleno. Dijo, no, pues aquí me lo corto. Y sí, ahí se esperó, le tocó el turno, ya se había sentado donde cortan el pelo y el que corta el pelo empezó a cortarle el pelo. Pero en ese momento llegaron unos sicarios, gente que está, pues sí, en gangas y todo eso. Y ellos tenían pleito o no tenía, sí, tenía pleito con el que corta el pelo, el que le estaba cortando el pelo a mi primo en ese momento. Y fueron con pistolas, creo que querían matar al barbershop, el que está cortándole el pelo a mi primo. Y llegaron allí donde cortan pelo y empezaron a disparar. Y obviamente el instinto humano de el que cortaba el pelo fue cubrirse, como cualquier humano. So se cubrió, pero lamentablemente se cubrió con mi primo que estaba enfrente en la silla. So cada vez que estaba disparando hacía así. Y mi primo lamentablemente recibió todos los disparos. Como dije, es una historia muy triste. Un joven de 19 años que murió literalmente. Me recuerdo que el día anterior estaba mensajeando con él sobre el ejercicio. Hasta me dijo, Sergio, tienes que hacer más videos sobre el ejercicio, están muy buenos. Y, y sí, la vida así se va. Y eso me cambió mi vida por completo, porque como dije, tenía la misma edad que yo. Yo había apenas cumplido los 20 años. Él los iba a cumplir. Y como que te das cuenta que la vida no es nada. En un segundo se puede ir, como a mi primo. Yo no soy mejor que él. Yo no tengo mejores dones o soy más puro que él para que Dios me tenga aquí y a él no. No. Yo reconozco que no soy nada y como no soy nada puedo morir en cualquier momento. Como a él le pasó, me puede pasar a mí, a ti, a cualquier persona. Y teniendo este conocimiento cambió mi vida por completo. Dije, ¿sabes qué? Voy a empezar a invertir mi tiempo que Dios me ha dado en lo que más importa, que es Dios. Es como alguien que hace dinero y quiere invertir su dinero. Lo invierte en el stock market para que en el futuro tenga más dinero. Esto es de la misma manera. Invertir tu tiempo ahora para lo que en verdad importa, que es Dios, la vida eterna. Mi conversión, comenzó todo con mi primo, como dije, teniendo ese conocimiento y también con los videos que empecé a revisar, las redes sociales como YouTube y todo eso. Me recuerdo que vi un video del infierno que me asustó mucho y dije, no, ¿sabes qué?
me tengo que poner las pilas porque no quiero morir y ir al infierno. Y ese video me impactó mucho y por eso yo creo que también es bueno que hablemos del infierno. No solo hay que hablar del cielo, porque el infierno, al tener el conocimiento del infierno, de que existe, también nos ayuda a convertirnos. María, en Fátima, ¿qué hizo? Llevó a los 3 niños al infierno. No les habló del infierno, los llevó. Por eso es necesario que nosotros no solo hablemos del cielo, de todo lo bueno, sino también lo malo, de las consecuencias del infierno, del pecado. En este tiempo me recuerdo que me estaba enamorando más y más y empecé a parar de poner cosas tontas en las redes sociales. Me di cuenta que lo que estaba poniendo, la verdad, puras cosas malas. Y como dije, estaba haciendo que otra gente pecara y supe que estaba haciendo mal, so me alejé de todo eso. Y me empecé a enamorar más y más de la oración. Me recuerdo que iba al trabajo y lo único que pensaba era llegar a la casa para rezar el rosario. Estaba yo enamorado de la oración. Algo que hasta ahorita no, no siento ese mismo amor hacia la oración como antes. Pero yo entiendo que cada religioso, cada persona que se acerca a Dios pasa por eso. Estás en un buen lugar, estás enamorado de Dios un día y en el otro no estás en un buen lugar. Así es esto, así es la vida espiritual y lo reconozco y sé que así va a ser. Pero antes, wow, no tienes ni idea qué tan enamorado yo estaba de la oración. Lo único que quería era orar. Y ahora, honestamente, hay veces que digo, ay, no se me antoja orar, prefiero estar acostado, prefiero hacer esto. Pero en ese entonces estaba muy enamorado. Y ahora quiero hablar de una cosa que también me ayudó mucho con mi conversión. Y eso era un ayuno que hice. No voy a decir la cantidad de días que hice el ayuno, porque como dijo Dios, que no sepa tu mano izquierda lo que sabe la derecha. Y si te digo cuántos días, pues sí, no va a estar bien. Nomás lo que voy a decir es que hice un ayuno de varios días a solo pan y agua y me recuerdo que yo ni lo planeaba hacer. Ya tenía la idea, pero vi un video de un grupo de gente católica que lo iba a hacer y dije, ¿sabes qué? Déjame unirme. Y sí, había un grupo en WhatsApp de toda la gente que estaba ayunando. Y sí, empecé. El primer día, vamos, pan y agua. La sufrí, la verdad la sufrí ese primer día. Segundo, y siguió así. Y me recuerdo que en ese grupo, como dije, eran varios días. Ese grupo, mucha gente estaba poniendo, ay, me siento muy bien, estoy creciendo en fe, me estoy enamorando de Dios. Y otra gente, ay, esto ha cambiado mi vida espiritual. La verdad que esto me ha hecho crecer en oración mucho, mucho. Y yo me preguntaba, caray, pues ¿qué ayuno están haciendo estos? Porque yo no me sentía cerca a Dios para nada. Si algo, estaba más lejos de Dios. Estaba todo el tiempo enojado, estaba renegando, pecaba mucho, estaba hambriento. Literalmente estaba sufriendo y dije, ¿sabes qué? Esta gente está poniendo que, ay, muy bien, me siento muy bien y yo sufriendo. Y obviamente, pues como me ven, estoy flaquito. So, imagínate ayunando. No, hombre, era puro hueso. Y sí, la sufrí, pero como dije, en ese entonces estaba decepcionado. Después de que acabé el ayuno, dije, wow, siento que Dios me abandonó. Porque toda esta gente sintió muy bien, creció espiritualmente y yo como nada. Si algo pequé mucho, ofendía mucho a mis padres, a mis hermanos, estaba enojado todo el tiempo y me entristecí porque dije, pues la verdad,
no valió nada este ayuno, no sentí nada, yo pensé que iba a crecer y no fue así. Pero Dios es tan amoroso y Él nunca se olvida hasta de lo más mínimo que haces por Él. Si hasta abrir la puerta por alguien, Él nunca se olvida de cosas así. Y Él vio este ayuno que hice. Y yo pensé, como dije, que me había olvidado. Pero no, después de eso, crecí mucho espiritualmente. Me recuerdo que empecé a ir a misa diariamente. Yo ni sabía que había misa diariamente. Y empecé a ir y me enamoré de la misa y hasta ahorita estoy yendo todos los días. Hace poco subí un video de cómo fui a misa por varios años y si valió la pena. Pero me enamoré literalmente de la misa, empecé a ir seguido, hasta ahorita todavía voy seguido, empecé a orar más, empecé a irme a confesar más seguido y en general mi vida creció mucho. Y otra cosa que me ayudó con mi conversión fue el santo cura de Ars, San Juan María Vianney. No sé si ustedes sepan quién es, pero él es el patrono de todos los sacerdotes. Y me recuerdo mucho que empecé a oír sus sermones en YouTube. Alguien los había puesto. No es su voz verdadera, pero es alguien más leyendo lo que él escribió. Y wow, poderosos. Literalmente no son como los sermones de hoy que te hablan mucho de ay, Dios es muy misericordioso. Ay, Dios perdona todo. Sí, el santo cura hablaba de eso, pero también hablaba con la verdad. Él te decía, si sigues en pecado, vas a ir al infierno. Tan sencillo. Y yo entiendo que a gente a lo mejor no les gusta ese tipo de sermón, pero tan siquiera a mí era lo que me ayudó mucho, porque necesitaba oír la verdad. Yo no necesito que alguien me diga, no, pues Sergio, estás haciendo bien, solo que ten cuidado. No, yo necesito que alguien me hable con la verdad y me diga, ¿sabes qué? Estás haciendo mal. Y si sigues así, te vas a ir al infierno. Y así es como son los sermones del santo cura de Ars. Y esos sermones cambiaron mi vida por completo. Literalmente me enseñaron a cómo vivir mi vida espiritual verdaderamente como un cristiano la tiene que vivir. No a medias, no, sino verdaderamente. Y estoy muy agradecido con este santo, sus sermones, y le soy muy devoto, la verdad. Hay una historia muy bonita del obispo que mandó a sacerdotes a que fueran a Ars a ver lo que hacía el santo cura de Ars porque iba mucha gente, miles de personas iba. Y Ars era una ciudad pequeñita, sí, pero empezó a llegar gente nomás para oírlo y confesarse con él. Y un día los mandó y les dijo, vayan y díganme qué es lo que hace para que mucha gente vaya para allá. Y regresaron y le dijeron, bueno, el cura de Ars nomás habla de 3 cosas, el cielo, el infierno y el demonio. Y luego el obispo dijo, bueno, ¿pero se está convirtiendo la gente? Sí. Ah, entonces déjenlo que haga lo que él sea, lo que él quiera. Y es literalmente lo que él hablaba, no más de esas cosas. Y hoy los sacerdotes hablan del cielo, pero no hablan ni del demonio, ni del infierno, ni de las consecuencias del pecado. Y como dije, hay mucha gente como yo que nos ayudaría si hablaran más de eso. Y ahora quiero hablar de mi vocación, de cómo entré al seminario y por qué salí del seminario. Como dije, yo empecé a ir a misa diariamente, estaba en un lugar muy bien espiritualmente. Me recuerdo que había visto un video en YouTube sobre un sacerdote franciscano que dijo, no te conviertas en sacerdote. A mí me dio mucha curiosidad, y vi el video y él hablaba de que
no te conviertas en sacerdote o no te metas al seminario si es porque ya no encuentras pareja y el seminario es tu última opción. Si es que no tienes trabajo y lo único que puedes hacer es el seminario. No. Él dijo, ya tenemos a mucha gente así. Lo que necesitamos es a gente que verdaderamente esté llamado al seminario, que quiera entregarse, sacrificarse por toda la gente, por todo el rebaño de Dios. Y ese video me impactó mucho. Y entre más iba a misa, empecé a pensar sobre el sacerdocio. Y mucha gente, me recuerdo que en la iglesia me decía, oye, ¿y no estás en el seminario? Porque me veían yendo a misa todos los días, rezando, se les hacía raro. Y me recuerdo que tenía eso en la mente, pero nunca estaba como que dispuesto a hacerlo. Hasta que un día fui a adoración y me recuerdo que empecé a pensar en mi vida, en todo lo que me gustaría hacer y empecé a hacer dos opciones. La primera era, me estaba preguntando yo preguntas así, Sergio, ¿qué prefieres? ¿Tener una esposa, una familia y estar felices con ellos, criarlos? ¿O prefieres sacrificarte y no tener esposa, no tener hijos, sino tener hijos espirituales a que puedas guiar? Que es, en otras palabras, el sacerdote. Y todas las preguntas que me está preguntando siempre iban a dirección del sacerdocio. También me preguntaba, Sergio, ¿qué prefieres? ¿Tener un negocio y hacer mucho dinero? ¿O ser pobre y sufrir por Dios? Y escogía esto, el sufrir por Dios, el ser pobre. Y me recuerdo que saliendo de adoración dije, ¿sabes qué? El sacerdocio es para mí. Yo estoy dispuesto a entregar mi vida, a sacrificar todo esto por Dios. Y me recuerdo que llegué a la casa, le hablé a mi hermano y le dije, mi hermano que tiene 4 años mayor que yo, le dije, oye bro, creo que me voy a meter al seminario. Y yo se lo estaba diciendo llorando porque era una decisión que impactante, como que Dios me abrió los ojos y dije, wow, esto es lo que Dios me está llamando. Y le dije, me voy a meter al seminario. Y él también empezó a llorar. Literalmente, ahora que pienso en eso, me da risa porque dos adultos grandotes llorando. Y obviamente el seminario, hasta para la familia, es muy difícil porque uno piensa que es fácil, pero no, es difícil para la familia también. Se te va tu familiar. Obviamente va a poder seguir hablando con ellos, viéndolos, pero ya no va a ser igual. Y eso a mi hermano le dolió. Y a mis padres también cuando les conté, les dolió mucho. Hasta en una parte me decían, ¿estás seguro, Sergio? Como que es difícil para un padre. Y sí, me recuerdo que le dije a mi hermano, le dije, ¿sabes qué? El seminario es para mí. Los dos empezamos a llorar. Y en la iglesia había un papel que habían puesto la diócesis aquí del Paso de que iba a haber un retiro para jóvenes pensando en el seminario. Literalmente parece que todo se juntó y tuvo listo para mí. Fui al retiro, vi a gente, seminaristas, muchos jóvenes puros, santos, y me sorprendió mucho, porque siempre yo era el único joven. Iba a misa, era el único. Mis amigos eran pura gente grande, viejitos, porque son los únicos que van a misa. No solo viejitos, gente mayor también, pero nunca es jóvenes. Mis mejores amigos eran gente grande. Y solo viendo a otros jóvenes me impactó mucho. Y los seminaristas, se les podía ver la felicidad, la pureza. Si antes ya estaba pensando en el seminario, con esto mucho más. Me recuerdo que salí de ese retiro y le dije a mis padres, ¿sabes qué? Me voy a meter al seminario. Ya estaba seguro. Y me recuerdo que en menos de un mes hice todo lo necesario para
meterme al seminario y me metí al seminario. Y cuando me metí era yo y otros 2 seminaristas. Uno ya estaba allí antes y otro apenas había entrado igual que yo, pero él ya había estado con los monjes benedictinos, que es una orden de monjes. Solía tener experiencia más que yo. Y la verdad, el seminario es lo más puro y lo más hermoso que he hecho en toda mi vida. Me enseñó mucho. Empecé a crear una familia allí. Y es lo bonito del seminario y cuando te haces religioso. Dejas a tu familia, pero también creas una nueva familia. Es como si Dios te dice, yo sé que estás dejando a tu familia, pero te voy a dar esta familia más grande que va a estar allí contigo. Y así es como yo lo sentí. Literalmente, todavía los veo. Hoy vi a uno de ellos y son hermanos, son como mis hermanos. Y los quiero mucho y oro por ellos. Pero entre más estaba en el seminario, pasaron meses y empecé a perder mi fe. Empecé a perder mi fe, ya no oraba casi, ya ni rezaba. Literalmente lo hacía nomás por obligación, porque tenía. Cuando llegué al seminario era un joven bien feliz, alegre. Y después me veías bien callado, triste, ya casi ni hablaba con mis compañeros y empecé a orar mucho. Me recuerdo que había días que me quedaba como hasta las 11, 12, ya cuando el sacerdote estaba dormido y mis otros 2 compañeros también estaban dormidos. Me iba a la capilla y me sentaba y lloraba a Dios. Le decía a Dios, pues, ¿qué es lo que quieres de mí? Literalmente tú me trajiste aquí y ahora me siento abandonado. No tengo fe. Estaba más acercado a ti fuera de aquí. Estando aquí peco más. Caigo en tentación. No me gusta la oración. Y me recuerdo que decidí hablar con el sacerdote allí, después de tanta oración, después de hablar con el director espiritual, mi director espiritual, decidí de que no era para mí. Y cuando fui a hablar con el rector de allí del seminario, le dije, ¿sabe qué, padre? Creo que esto no es para mí. Y algo que me trajo mucha paz es que él dijo, fíjate, Sergio, que tú cuando llegaste aquí eras una persona muy alegre, tenías una sonrisa de oreja a oreja, pero ahora ya casi ni hablas, ya no te ves más deprimido y la verdad yo creo que también esto no es para ti. Y esto me dio tanta paz porque yo le había orado mucho a Dios de que Él hablara a través del sacerdote. Y el sacerdote diciéndome esto fue como un peso que sentí libre de mí y me sentí tan feliz después de eso. Y el padre también me recuerdo que me dijo que para ser seminarista, para ser sacerdote, no solo es de que sea tu intención, sino que también sea la intención de Dios. Yo ahora que pienso atrás y pienso que porque Dios me puso todos esos pensamientos de entrar al seminario y no era para mí, que por qué me los puso, yo creo que fue porque a lo mejor no fue tanto Él, sino uno mismo se hizo esa idea. Y como dije, a mí me gusta sufrir por Dios. Y ese lo había visto como el sufrimiento más grande que un ser podía hacer a Dios, el dar su vida a Dios. Mi mayor sueño desde joven ha sido ser padre de familia, pero también me encantaba el ofrecerle a Dios
todo. Y eso lo vi como la mayor cosa que le podía ofrecer a Dios. Y por eso creo que yo me metí al seminario y por eso pienso que cuando estaba haciéndome las preguntas de que, ¿qué prefieres, Sergio? ¿Tener una familia o sufrir y entregarte todo a Dios? Siempre escogía el sufrir porque quería sufrir por Dios, quería entregarme por Dios, quería darme todo por Dios. Pero como dijo el sacerdote, no solo es de que tú quieras, sino también de que Dios te esté llamando para esto. Y me di cuenta que Dios no me está llamando, el sacerdote lo confirmó. Y sí, me salí del seminario, duré nomás 7, 8 meses, si no estoy seguro, no llegué al año. Y la salida también fue muy dura, porque te empiezas a como que a preocupar de lo que la otra gente va a decir. Porque literalmente me dolía, porque gente llegaba conmigo y me decía, Sergio, estaba orando mucho por tu vocación. Y ahora me daba vergüenza decirles, no, ¿sabes qué? Pues ya me salí. Creas o no, es muy difícil para seminaristas cuando se salen, porque gente te ve como, bueno, yo pensé esto, pero no es así. Gente a veces, uno piensa que te van a ver como un fracasado, que no pudiste, no fuiste lo suficientemente fuerte, pero no es así. Literalmente cuando salí, mucha gente, después de que les dije que me había salido, me acogieron literalmente con sus brazos abiertos, me dijeron que está bien, que para eso era el seminario era para discernir tu vocación. Y si es así, uno cuando se mete al seminario no es que ya te vas a ser sacerdote, no, es para que tú discernas tu vocación. Y esto es lo que quiero que jóvenes oigan. Tú, si me estás oyendo, tienes que saber que el sacerdocio, el seminario, no si te metes quiere decir que, te voy a atrapar. No. ¿Y cómo sabemos? Sí, necesitamos a sacerdotes, pero no solo por eso. No creas que la gente en la iglesia te van a tratar de que te quedes allí a fuerzas. No, si ellos piensan que eso no es para ti, van a ser honestos y te van a decir, ¿sabes qué? Esto no es para ti, creo que tu vocación es otra y ya, como me dijeron conmigo. Pero, como dije, jóvenes, no tengan miedo a tratarlo. Yo lo traté y es lo más hermoso que he hecho. Tengo una familia ahora, crecí espiritualmente, definitivamente crecí, mucho, mucho. Y, y es algo que le recomiendo a todos los jóvenes. Trátenlo. A lo mejor es tu vocación, pero a lo mejor tienes miedo de tratarlo y no estás dispuesto a tratarlo. Y por favor, trátalo, porque en verdad, si es para ti, wow, qué maravilla. Pero si no es para ti, vas a crecer de todos modos. Ganas, sea esto o esto. Vas a ganar de las dos maneras. Una cosa que quiero hablar más es de mis padres. Si ve como dije que ellos a lo mejor no nos instruyeron tan bien porque no sabían mucho. Ahora en día nosotros tenemos todo en un plato de oro. Si queremos saber de Moisés, de los 10 mandamientos, lo que sea, lo podemos aprender en minutos. Por eso tú, si me estás oyendo, trata de educar a los niños, sean tus hijos, tus nietos, lo que sea. Trátalos de educar, porque ahora, literalmente con las redes sociales, todo es bien fácil. Quiero que todos ustedes sepan que yo soy un pecador. Sigo haciendo pecados. Sí, voy a misa diariamente. Sí, trato de rezar todos los días. Pero eso no quiere decir que uno que va a misa diariamente o reza ya es santo. No. Me recuerdo que cuando me peleo con mi hermana siempre me dice esto. ¿Y eso que vas a misa? La gente tiene que entender que si uno va a misa, no es porque se cree mejor o ya está puro o salvo. No, es porque reconoce su nata y necesita de Dios. Y lo mismo
es conmigo. Yo sí voy a misa es porque sé que soy un pecador, sé que sigo pecando, sé que soy de lo peor y necesito de Dios. Por eso les digo esto y quiero que entiendan que yo, a lo mejor me verán rezando el rosario, a lo mejor verán en mis redes sociales que voy a misa diariamente, pero sepan que yo la verdad soy un pecador y creo que de los peores, la verdad, porque yo ya tengo un conocimiento de Dios más grande y aún sigo pecando. Es como con Moisés. Él no fue a la tierra prometida porque literalmente le pegó a una roca y desobedeció a Dios. Y por eso Dios no lo llevó a la tierra prometida, porque él ya tenía un conocimiento mucho más grande. Por eso los pecados de sacerdotes religiosos o la gente que está más acerca a Dios son más graves que de esa gente que no conoce a Dios. Y si les digo esto es porque no quiero que tengan una mal perspectiva de mí, de que digan, ay, mira Sergio, qué puro, ay, qué bonito. No, yo no tengo nada de bonito. Sí, lo único que yo tengo es pecado y necesito de sus oraciones. Pero esta es mi historia. Espero que esta les pueda ayudar a unos de ustedes a que, pues sí, a lo mejor crezca más espiritualmente. Muchas gracias y por favor oren por mí, porque yo necesito mucho de sus oraciones y yo seguiré orando por ustedes. Muchas gracias y Dios me los bendiga. Chao.